caminando la palabra desde el valor ancestral, recorriendo la Via Yala, abrazando a los hermanos. Comunicar es la herramienta, el saber unificar. En cada lucha, cada pueblo, nos tenemos que aferrar. Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Marquemos un norte charrúa desde la comunicación, de ser parte de un pueblo que no reconoce fronteras, que no aceptó al invasor, enfrentando la traición. Tensa su arco, memoria, en la flecha una canción. Bueno, muy buenas noches para todos. Aquí estamos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. Transitando ya el año número 17 de comunicación indígena, cosa que nos da una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad de llevar la palabra de los pueblos originarios de lo más profundo del espíritu. Bueno, vamos a darle la bienvenida para comenzar el programa a Néstor Juan. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, audiencia. Bueno, tratando de salir de un estado gripal que atacó el viernes ya pasado. Y bueno, tranquilos que no se contagia por acá. Así que No. Vamos a hacer todo lo posible por estar en condiciones de poder seguir hablando tos mediante. Un ratito. Y bueno, por ahí viene la mano. Bueno, pronta recuperación entonces. Esperemos que sí. Eso sí, el pucho no lo he dejado. ¿Para qué, no? No. Es algo que va intrínseco ya. Bueno, vamos a comenzar el primer espacio, Néstor, ¿te parece? Vamos arriba. Ahí vamos. Escucharnos espera revelar, renacer, ven hermano sabio, orgullo de luna. Llevo en mi sangre cultura charrúa, llevo en mi sangre memoria charrúa, llevo en mi sangre ancestros charrúas, llevo en mi sangre amor, amor. Yu'umak Kirai, orgullo de luna. Bueno, vamos a comenzar con un informe sobre el tema pobreza y el tema de asentamientos en Uruguay. Un flagelo que realmente duele, lo que viene sucediendo hace muchos años ya. Yo diría con una visión grave hace más de 30 años. Y hoy la situación se hace insostenible. De la cantidad de gente que están en la calle, y realmente es un tema que hay que tratar de hablar y exigir que los derechos humanos se cumplan en este país, y más con el gran inconveniente que tenemos una cantidad de niños. Se habla de 1 cada 5, 2 cada 10, 20 cada 100, 200 cada 1000, 2000 cada 10.000, que están bajo la línea de pobreza y con una alimentación
que no es la adecuada. Es decir, están pasando hambre concretamente y estamos generando no solo una injusticia terrible, sino el futuro de un país con niños que mañana van a ser hombres y que no tuvieron una buena alimentación desde niño. Su salud se va a ver afectada, su intelecto se va a ver afectado. Entonces es un hecho grave que nos pone un futuro muy, muy oscuro realmente y muy, muy doloroso. El mes pasado hubo una reunión entre dos ministerios, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio Social, y se habló de trabajar en conjunto, ¿no? Yo varias veces he dicho que por más que haya diferentes ministerios, diferentes carteras que se encarguen de diferentes temas, hay temas que tienen que salir de la órbita de un ministerio y hacer un trabajo en conjunto de varios ministerios. Lo dije con el tema de la seguridad, porque no es reprimir solamente lo que es el narcotráfico, la delincuencia, sino ver por qué surge eso, por qué pasa eso. Entonces, el Ministerio Social tiene que estar presente, el Ministerio de Vivienda también tiene que estar presente, porque tiene unas raíces esa delincuencia. El Ministerio de Educación y Cultura. Creo que tiene que ser un trabajo en equipo de los temas más complicados que tiene el Uruguay hoy. Pero el tema de gurises que estén pasando hambre me duele profundamente. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar un pequeño informe y entraremos un poco en tema con Néstor también. Vamos a escuchar este informe y ya seguimos hablando con el tema. Bueno, como les decía, a raíz de esa reunión del Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo avanzan en cumplimiento de agencia social. La ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, y su par de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, definieron una hoja de ruta que comprende estrategias de prioridades en el área social y habitacional. Paseiro indicó que en un encuentro se definió una hoja de ruta para delinear varios desafíos que las carteras mantienen en conjunto. Por su parte, Sibila opinó que la realidad de muchas familias uruguayas en estos temas relacionados a la vivienda es difícil, pero aseguró que se trabajará en la búsqueda de soluciones. Además, destacó que ambos ministerios gestionan varios programas en común, como Más Barrios, Más Vida, liderado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas que viven en asentamientos irregulares. También se refirió a Crecer desde el Pie, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo objetivo es evitar que niños uruguayos vivan en un hogar sin baño, con piso de tierra, paredes de chapa y techos que se filtran el agua. A continuación escucharemos a los dos ministros que creen conveniente trabajar en conjunto las dos carteras para, de alguna manera,
encontrar soluciones a este gran problema que tiene el Uruguay con los asentamientos y la pobreza extrema que abarca a muchos niños de este país. Escuchémoslo. Bueno, estuvimos reunidos con Tamara Paseiro, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y con el equipo del Ministerio, algunos integrantes del equipo del Ministerio, conversando sobre algo que para nosotros es muy importante, que es cómo en los barrios, en las localidades del interior del país, en todos los lugares, se lleva adelante una política social con un componente de territorio, donde obviamente todos los temas referidos a la vivienda son muy importantes. Muy contentos de este encuentro, mucha sintonía en la visión y muchas cosas para hacer en conjunto de acá en adelante. Es una prioridad para el gobierno el trabajo conjunto entre los distintos ministerios, y tenemos varios desafíos en conjunto, que es la intervención en los distintos territorios, y la otra prioridad, que es el programa de Crece desde el Pie. Definir estrategias en conjunto y el trabajo entre las dos instituciones, y para eso fue que organizamos esta reunión, para poderlo llevar adelante y planificar desde los ministros y desde los equipos técnicos que van a trabajar en territorio. En este marco de la articulación entre la intersectorialidad y la proximidad de acompañamiento que desarrolla Uruguay, Crece Contigo es una de las estrategias centrales para garantizar el acceso real al ejercicio de los derechos, que permita transformar las condiciones de desigualdad estructural en la que viven nuestras infancias. Nuestros niños y niñas sufren las consecuencias de las desigualdades estructurales en nuestra sociedad. Para cuidarles es necesario el compromiso colectivo con los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, así como por la justicia social, la igualdad de género y la equidad étnico-racial. Estos horizontes ético-políticos son indisociables el objetivo de construir un Uruguay que cuide a sus niños y niñas. Bueno, ahí escuchábamos un poco el informe. En una parte yo hablo de una desigualdad estructural. Y es así, y más adelante trataremos el tema en concreto para ver otras razones y hacer otra lectura de esta realidad y de otras realidades que realmente hay que prestarle mucha atención. Pero vuelvo a repetir, no puede haber niños en esa situación. Adultos tampoco, Nadie tendría que estar en esa situación, viviendo en un rancho de piso de tierra, sin baño. También se habla que la mayoría de las viviendas que tienen techo de chapa no tienen cielo raso. Paredes de chapa. ¿Saben lo que significa eso? Estar a la intemperie. La chapa sin cielo raso transpira, empieza a chorrear agua, si no se llueve. Es un tema realmente doloroso que exista. ¿Y qué pasa? Van pasando diferentes partidos que se acaba de alternar y nos hablan de buscar inversiones para que haya trabajo, que crezca la economía, que crezca el Producto Bruto. Todo eso, aunque tenga un resultado excelente, no cambia estas realidades. No las cambia.
porque la riqueza no se distribuye con un mínimo de sentido de humanidad. No estoy hablando ni de igualdad, ni locas pasiones, ni utopía. Estoy hablando con un mínimo sentido de humanidad. Porque vienen varias generaciones que hoy son adultos, que fueron niños, que estuvieron en la misma situación, que tienen problemas de salud, problemas intelectuales, por la mala alimentación desde niño. Es fundamental una buena alimentación en toda una vida, pero en la de niño es fundamental. Es cuando se desarrolla. Entonces el país puede brillar en muchas cosas, en aumentar la exportación. ¿De qué? ¿De carne? ¿Dónde va ese dinero? ¿A frigoríficos que la mayoría son extranjeros? La mayoría brasileros. ¿Que le compran el ganado a quién? A gente que tiene un buen pasar, que no tiene esta necesidad que estamos hablando. Esa cadena de la carne, ese dinero no llega a todas estas personas que están pasando esta situación. Otro producto que está primero o segundo, la celulosa. Aumentó la exportación. Es una empresa privada que vino e invirtió acá, contamina, que exporta la celulosa que produce a su país de origen para fabricar el papel allá. Tampoco llega a nadie de la población del Uruguay esas ganancias que pueden haber aumentado. Entonces volvemos a lo mismo. Creció el Producto Bruto Interno. ¡Qué bien! No sirvió para nada. Aumentaron las exportaciones. No sirvió para nada. Llegaron inversiones de China, a modo de ejemplo. No llega. Todo lo que puede crecer un país no le llega a esa gente, que no tiene una preparación adecuada, que su intelecto se vio dañado por la mala alimentación desde niño, que vivió siempre esa realidad del piso de tierra y de paredes de chapa. No conocen otra realidad. Y después salir a buscar el mango a diario, como un trabajo formal no le van a dar. Y bueno, trata de hacer alguna changuita, en lo mejor de los casos, ¿no? Si no, tiene que caer en el narcotráfico, ser mulita, ser mula, mejor dicho, trasladar, acopiar, que ya sabemos que Uruguay se transformó de un país de pasaje de la droga a un país de acopio. Entonces hay que tener una política de gobierno específica, sí, para tratar de dar una solución ya a estas familias y niños que están pasando necesidades, pero también una solución profunda, real, para que no continúe generación tras generación el mismo problema. Y ahí va a tener mucho que ver el siguiente tema que vamos a tratar. Porque seguimos siendo colonia, exportadores de materia prima. Producimos alimentos para el mundo.
y nuestra gente pasa hambre. Pero cumplimos con los amos. Entonces, si en algún momento fue una colonia interna, hoy somos una colonia externa, exportadora de materia prima para los viejos amos que tenían estas tierras después de la invasión. Y la estructura de colonia se mantuvo más allá de las independencias. La forma de vivir siguió igual. Por eso el sistema democrático europeo es el que vive en este continente, no es nuestro. Regirnos dependiendo de Europa, de Estados Unidos, más adelante en el futuro quizás de China, siempre dependiendo de las órdenes de afuera. ¿Es real un gobierno en cada país de nuestro continente de Ayala? ¿O es un simple administrador de las ganancias que se van, siendo el basurero del mundo, contaminando acá y llevando la materia prima a los países poderosos? Y todavía nos ponemos contentos. Crecieron las exportaciones, aumentó el Producto Bruto Interno y la gente acá se caga de hambre. Bueno, una realidad que rompe los ojos, que tiene muchos años graves y tiene una historia continua de injusticia social. Esto se fue al carajo como países en el caso de Uruguay, después de la traición de Artigas. Los traidores de Artigas formaron Uruguay. Que lo independizaron, vinieron los ingleses y dijeron, bueno, independencia, una cuña entre dos grandes, Argentina y Brasil. Y después se pelearon por el poder. Rivera, Lavalleja y así, los sucesivas figuras políticas hasta el día de hoy. Pero el problema es el mismo siempre. Y el programa anterior estuvimos hablando de Artigas, del traicionado Artigas. Y todos se llaman artiguistas. Pero realmente les llega la frase de Artigas que dice que los más infelices tienen que ser los más privilegiados. No importa un carajo. Entonces es grave. Entonces descolonizar este territorio, y me refiero a todo el continente y al mundo, es fundamental para un cambio que trascienda más allá de las intenciones que tengan dos ministerios de juntarse y tratar de solucionar el problema. Me parece bárbaro que intenten hacer algo. Pero ¿qué pasa si vamos a las raíces y eliminamos el problema de raíz? Estaría bueno, sinceramente.